Shalom, Masejet Pesachim, la página Inbet Amud Bet, estamos en la sexta línea. Vimos en la Mishnah, Veshar kol azvachim sheshchatan leshum Pesach. Otros korbanot que él los hizo para que sean Pesach. Por ejemplo, él cogió un korban shlamim y le hizo ishchita para korban Pesach. Obviamente no se vuelve por eso Pesach. Por otro lado, el korban es kasher, pero no para su destino. Si era shlamim, ahora es un korban, pero no shlamim. Dice la Mishnah, Imenan reuin hayab. Si ese korban no podía ser korban Pesach, por ejemplo, si tiene 2 años y no puede ser korban Pesach, entonces él no tenía que equivocarse y también, según Rabbi Yoshua, tiene que traer korban. Veim reuin, si sí podría ser korban Pesach, Rabbi Eliezer mechayev chatat ve Rabbi Yoshua poter. Según Rabbi Eliezer, de todos modos hay que traer korban, mientras que según Rabbi Yoshua está patur de korban Hatat, aunque hizo Hilul Shabbat, que era prohibido. Como se equivocó por una mitzvah para hacer korban Pesach, entonces no tiene que traer korban. Pregunta la Gemara, Mantana de Shani le ben Reuin le Sheinan Reuin. ¿Quién es aquel Tana que opina que según Rabbi Yeshua hay diferencia si el korban que le hizo Shchita para Pesach podría ser Pesach o no podría ser Pesach? Dice la Gemara, Rabbi Shimon, y sabemos que es Rabbi Shimon, como vemos en la Braita de Tania. Dice la Braita, los que pueden ser Pesach y los que no podrían ser Pesach, también el que hace un korban para un korban del tzibur, patur divrei Rabbi Meir, eso según Rabbi Meir. Amar Rabbi Shimon, no, Rabbi Shimon bien dice no como Rabbi Meir, dice lo nichleku Rabbi Eliezer ve Rabbi Yoshua al sheinan reuin shechayav. Dice Rabbi Shimon, no hay machloket entre Rabbi Eliezer y Rabbi Yoshua, que si él no podría ser korban Pesach, que hay que traer korban. Al manichleku al reuin, los que podrían ser korban Pesach, Rabbi Eliezer mechayev chatat ve Rabbi Yoshua poter. Entonces vemos que la Mishnah es según Rabbi Shimon. Dice la Gemara, Amar Rabbi Bivi Amar Rabbi Elazar, poter haya Rabbi Meir, afilu egel shel zivchei shlamim sheshchato leshum Pesach. Dice Rabbi Bivi, en nombre de Rabbi Elazar, que Rabbi Meir, que vimos que también algo que no podría ser korban Pesach, de todos modos, según Rabbi Meir, en la opinión de Rabbi Yoshua, no hay que traer korban, es aún si él se equivocó del completo, quiere decir, él cogió un ternero, un egel de shlamim, que no puede ser del todo Pesach, que si no es como el que coge una oveja, solo que en vez de que tenga 1 año, tiene 2 años, o una cabra que tiene más de la edad, o cualquier otra diferencia, si no coge un ternero que no puede ser Pesach, que no se hace del Pesach, y es shlamim, y lo hace para Pesach, también en ese caso, dice Rabbi Meir, que no tiene que traer korban. Dice la Gemara, Amarle Rabbi Zer el Rabbi Bivi, le pregunta Rabbi Zeira, Ve'amar Rabbi Yochanan, dijo Rabbi Yochanan, Modea ya Rabbi Meir bebaalei mumin. Rabbi Yochanan dice que si el korban tiene un mum, en ese caso admite Rabbi Meir que según Rabbi Yoshua, si le hizo shchita para Pesach, como no podía ser korban Pesach porque tiene un mum, por lo tanto, en ese caso, que es obvio, se ve que se nota que tiene un mum, que no puede ser korban, que según Rabbi Yoshua sí tendría que tener korban por el Hilul Shabbat. Amarle, entonces, ahora la pregunta es entonces, ¿cuál es la diferencia entre el korban que tiene mum a que él coge un ternero y lo hace para Pesach? Amarle, bebalei mumin lo tarit ba'u, vehai tarit bei. Le dice, algo, un korban que tiene un mum que ya no se puede sacrificar, entonces la persona no está preocupada de sacrificarlo. Entonces, si se equivocó y lo hizo para Pesach, es algo que no debía equivocarse, entonces tiene que tener korban. Pero un egel, aunque sea un ternero, que no puede ser Pesach, pero como es shlamim, entonces él está preocupado de sacrificarlo. Por lo tanto, como él se preocupa por eso, entonces también llega a equivocarse y es considerado que se equivocó por la mitzvah. Según Rabbi Meir, en ese caso, según Rabbi Yoshua, no hay que traer korban hatat. Cuenta la Gemara, va minei Rove mi Rav Nachman. Rove le pregunta a Rav Nachman, Julin leshum Pesach. Una persona que cogió una bema, un animal que es Julin, no es Kadosh del todo, y lo hizo para Pesach. Mai li amar Rabbi Meir, ¿qué me diría Rabbi Meir en ese caso, cuando, en la opinión de él, en la opinión de Rabbi Yoshua? ¿Tendría que caer korban o no tendría que caer korban? Amar le poter Rabbi Meir afilu
Julin leshum pesach. Le dijo, en ese caso Rabbi Meir también va a decir que no hay que traer corbán. Le pregunta Rove ve'amar Rabbi Yochanan modeh ba'alei mumin. Le dice, pero si Rabbi Yochanan nos enseñó que según Rabbi Meir, si él cogió un corbán que tenía si él cogió un animal que tiene un mum y lo hizo para Pesach, sí tiene que traer corbán según Rabbi Meir. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre Julin, que no son corbán, a Baal Mum, que no es corbán? Le dijo, Baalei Mumin, lo mijalfei, ani mijalfei. Le dijo, un animal que tiene un mum, la persona no se confunde entre él a un corbán kasher. Entonces, él tenía que darse cuenta. Entonces, también según Rabbi Meir hay que traer hatat. Pero, un animal que es Julin, aunque no es Kodesh del todo, de todos modos la persona se confunde entre él a otro ternero, a otra cabra, a otra oveja, que sí es Kodesh, que sí es destinada a ser Pesaj, y como se confunde, por esa razón, sí es Patur. Ahora, entonces le pregunta, Robe, Betaime de Rabbi Meir, Mishum Ichlufe, Velo Ichlufi. La razón que Rabbi Meir dice que es patur o no es patur es si se puede llegar a confundir o no se puede llegar a confundir. Ve'amar Rav Bibi amar Rab Elazar, poter Rabbi Meir afilu egel shel zivchei shlamim sheshchato leshum pesach. Sí, ya vimos el nombre de Rav Bibi, que si la persona se equivocó entre un ternero a un korban pesach, que es algo que la gente no se puede equivocar, de todos modos Rabbi Meir dice que está patur. Entonces vemos que también hay cosas que la persona no se confunde y no las cambia, de todos modos dice Rabbi Meir que está patur. Entonces, ¿por qué decir que hay esa diferencia entre el Julin al Baal Mum? Si vemos que no de eso depende si Rabbi Meir va a decir que está patur o está hayab. Alma, dice Robert, Taime de Rabbi Meshum de Tarim. Entonces, ¿qué es lo que vemos en el korban Shlamim, que es un ternero que lo hizo para Pesach, que está patur? Que la importancia para que Rabbi Meir diga que está patur es que él está preocupado de sacrificarlo, y algo que es Julin, él obviamente no está preocupado. Amarle, y le dice Rabbi Yosef, Tarid, Afal Gab de lo Michlef. Si él está preocupado de sacrificarlo, aunque sean dos cosas que no se confunden entre ellas dos, de todos modos está patur. Michlef, Afalgav de lo Tarit. Si son dos cosas parecidas que se puede llegar a equivocar, como Julin y el que es Kodesh, que el animal es el mismo, en ese caso, sí está patur. Le apuque Baalei Mumin, solo podemos excluir cuando hay un korban que tiene un mum, cuando hay un animal que tiene un mum, de lo Ichluf en Michlaf, tampoco se confunde porque este tiene mum y el que es kasher no tiene mum, velo mitrid tarid, y tampoco está preocupado de sacrificarlo porque tiene un mum. Entonces, cuando no hay las dos cosas, ni que se cambien, ni que esté preocupado, es cuando Rabbi Meir dice que si se confundió de todos modos, si lo hizo para Pesach, tiene que tener hatat, también según Rabbi Yoshua. Sigue la cámara y cuenta, Yativ Rabbi Zeira y Rabbi Shmuel bar Rav Yitzchak, están sentados los dos, Aquila de Rabbi Shmuel bar Rav Yitzchak, en la entrada de la casa de Rabbi Shmuel bar Rav Yitzchak, Veyatvei vekaamri, y los dos se sentaron y dijeron, Amar Rabbi Shmuel ben Lakish, dice Rabbi Shmuel ben Lakish, Nitchalef lo shipud shel notar beshipud shel tzali veachalo chayav. Dice Rabbi Shmuel ben Lakish, una persona que cogió un asador, un chuzo, que tenía carne sobre él de un corbán que ya es notar, que ya pasó el tiempo que se puede comer y es notar, y es prohibido comerlo, y que lo come, si lo hizo a propósito es caret, y si se equivocó tiene que traer corbán hatat, y se le confundió con un asador de sal y de un corbán que se asó, que sí hay que comerlo, que es mitzvah comerlo, y lo comió. Dice Rabbi Shimon Lakish, tiene que traer corbán. ¿Por qué? Porque no cumplió ninguna mitzvah. En ese caso, comer notar no es ninguna mitzvah. Y vimos según Tanakama, no según Rabbi Meir, según Rabbi Shimon, vimos si él no cumple mitzvah, también según Rabbi Shua, hay que traer korban hatat. Siguieron y dijeron, ve Rabbi Yochanan amar, otra cosa que dijo Rabbi Yochanan, dijo, Ishto nida baal chayav, yevamto nida baal patur. El que estuvo con su esposa cuando ella estaba nida, tiene que traer korban, aunque él obviamente se equivocó, él pensó que ella no estaba nida, y resultó que sí estaba, tiene que traer korban. Eso es la que van a decir que estamos hablando en el caso que no hay mitzvah, que ella ya estaba embarazada, y también en el tiempo de Vestá, que él tiene prohibido estar con ella. Por lo tanto es que no hay mitzvah y tiene que traer korban.
Yevamto nida ba'al patur, pero la yevamá de él, si su hermano falleció y no tiene hijos, entonces él hace ibum a la esposa que dejó su hermano. En ese caso, si ella estaba nida y estuvo con ella, está patur, aunque también era una prohibición. Por otro lado, hizo una mitzvah, hace la mitzvah de ibum, entonces como si hizo una mitzvah, en ese caso está patur. Ahora, hay quien dice, según lo que dijo Rabbi Yohan, podemos ver si él tiene machloket con Rabbi Shimon ben Lakish o no. Ika de Amrei, kol sheken be'ai de Michayev de lo asa mitzvah. Dice, hay quien dice que si vimos que Rabbi Yohan dice que cuando él estuvo con su esposa Nida tiene que traer korban, con más razón el que comió el asador que tenía notar que tiene que traer korban, porque no cumplió del todo mitzvah. Con su esposa hay lo que se llama, dice Rashi, la jlujit mitzvah. De todos modos, él la alegró a ella, entonces algo de mitzvah hizo. Y de todos modos, dice Rabbi Yohan que tiene que traer korban, con más razón, con el shipud, que tiene que traer korban porque no cumplió mitzvah del todo. Y en ese caso, Rabbi Yohanan opina como Rabbi Shimon ben Lakish. Y de Amri hay quien dice be'ai patur, hay quien dice no. En el caso de su esposa, aunque tiene que traer korban, en el caso del shipud, como él se equivocó por una mitzvah, por lo tanto, no tiene que traer korban. Y en ese caso quiere decir que Rabbi Yohan, primero tiene mejor que Rabbi Shimon ben Lakish, pero también Rabbi Yohan quiere decir que él opina como Rabbi Meir, que también cuando no hay mitzvah, Rabbi Yeshua dice que no hay que traer korban. Ahora hay que entender entonces cuál es la diferencia entre su esposa Nida, que no cumplió mitzvah, que tiene que traer korban, a el notar que no tiene que traer korban. Mai taime, dice la Gemara, atam hu de havelei leshiulei. Dice, con respecto a su esposa, él tenía que preguntarle a ella cuál es la situación. Como tenía la posibilidad de preguntarle a otra persona y no le preguntó, hizo un pecado, entonces tiene que traer korban. Él no debía equivocarse de esa forma. Con respecto al notar, él no tiene a quien preguntarle. Él se confundió y no tiene a quien preguntarle. En ese caso, dice Rabbi Yohanan, como dijimos según la opinión de Rabbi Meir, aunque no cumplió mitzvah, no tiene que traer korban hatat. Ahora pregunta la Gemara, Rabbi Yohanan, Ma'ishna yevamto de ka'avid mitzvah. ¿Cuál es la diferencia con respecto a la yevamá de él? Él decimos que él no tiene que traer korban porque cumplió una mitzvah. Ishto nami ka'avid mitzvah. También en su mujer es mitzvah para hacer priya o revía, estar con su mujer. Entonces, ¿por qué hay la diferencia? Dice la Gemara, Beishto meuber. Estamos hablando que la mujer ya está embarazada, entonces no hay priya, no hay prurvu. Vea ika simchat ona. Pero de todos modos hay una mitzvah que la persona está obligado a estar con su esposa en las épocas, en los tiempos, cada uno del Talmid Jajam, de Shabbat a Shabbat, y etc. Dice la Gemara, Shelo beshat onata. No, estamos hablando cuando no era el tiempo que él está obligado a cumplir la mitzvah. Ve'amar Rove, pregunta la Gemara, sí, de todos modos hay mitzvah, porque dijo Rove, ve'amar Rove, chayav adam lesameach ishto bevar mitzvah. También cuando no es el tiempo de la oná, si la mujer quiere, hay mitzvah, todos vamos a estar con ella, entonces también cumplió una mitzvah. ¿Por qué tiene que traer korban? Dice la Gemara, estamos hablando enseguida al vested de ella, que ella está por ser nida y es prohibido en ese tiempo estar con ella, entonces por eso no cumplió ninguna mitzvah. Pregunta la Gemara, Yahi afilo yevamtona, entonces en la yevamá también él tenía prohibido, porque no tiene que traer korban. Dice la Gemara, Yevamtoy baziz mina, de su yevamá, él todavía tiene pena de ella. Entonces él no se siente cómodo preguntarle a ella, por lo tanto es considerado que él se equivocó y cumplió una mitzvah, está patur. Ishto lo baziz mina, mientras que su esposa, él no le da pena de ella. Entonces él sí podía preguntarle, no le preguntó, entonces él no le preguntó si llegó la veste de ella, el tiempo que es prohibido de estar con ella. Entonces es considerado que él es culpable porque podía preguntárselo y entonces no cumplió mitzvah y tiene que traer korban, según como vimos, según lo que dijo Rabbi Yohanan. Así que me pregunta, ¿de Rabbi Yohanan qué man? Rabbi Yohanan nos dijo que cuando él estuvo con su yevamá, él, como cumplió mitzvah, está patur. Pero hay algo que no hemos visto en la opinión de Rabbi Yeshua, en lo que está diciendo Rabbi Yohanan. Todo lo que hemos visto hasta ahora en lo que dijo Rabbi Yeshua es cuando una persona está apurado, tiene una mitzvah que tiene que cumplirla ahora o hoy,
Mientras que la Yevamá es una mitzvah que puede demorarse, él no está apurado, no está preocupado por hacerlo en un tiempo determinado. Entonces, ¿quién dijo que en ese caso también Rabbi Yoshua va a decir que no hay que traer corbán? Entonces pregunta la Gemara, Rabbi Yohanan Keman, ¿como quién? ¿De dónde lo aprendió? Dice la Gemara, Ileima que Rabbi Yossi, tal vez de lo que dijo Rabbi Yossi, Detnan, Rabbi Yossi Omer Yom Tov Arishon Shelcha, cuando es el primer día de Sukkot, Shechal Yot Shabbat, y fue en Shabbat, Veshachach, se le olvidó que es Shabbat, Veotzi et alulav lirshut harabim, y él sacó el lulav al dominio público, Patur mipnei sheotzi birshut. Entonces dice Rabbi Yossi, y es como la opinión de Rabbi Yeshua, que como él lo hace por una mitzvah, para cumplir la mitzvah del lulav, entonces él no tiene que traer Corban, pero dice la Gemara, Dilma Shani Atam Desmano Baul. Tal vez ahí es diferente a estar con la Yevamá, porque ahí él está apurado, porque ese día es que él tiene que cumplir la mitzvah. No puede demorarse a otro día. Entonces tal vez en ese caso es que está patur y no en el caso de Rabbi Yohanan. Ve'ela, dice la Gemara, Rabbi Yoshua Desvachim. Tal vez él aprendió de los Rabbi Yoshua del Corban Pesach, el que cambió un Corban para Pesach. Dice la Gemara también aquí, Dilma Atam Namis Manu Baul. También con el Corban Pesach hay un tiempo determinado, entonces él está apurado y por eso es que Rabbi Yoshua dice que está patur. Ve'ela, que Rabbi Yoshua de Tinokot. Tal vez Rabbi Yoshua, con el que habló de los bebés que les hizo Brit Milá cuando no era el tiempo de él en Shabbat. Dice la Gemara, Atam Namis Manu Baul. También allá hay el bebé que sí tiene que hacerle Brit Milá en Shabbat, entonces él también está apurado por el tiempo, entonces tal vez es diferente. Ve'ela que Rabbi Yeshua de Truma. Entonces tal vez como lo que dijo Rabbi Yeshua con respecto al que comió Truma cuando no podía comer, de Tnan, allá Ojel Batruma, una persona, un Cohen está comiendo Truma, Venodashu ben Gusha o ben Halutza. Resulta que él es hijo de una mujer que es divorciada, que se casó con su papá, o una mujer Halutza, que ya estaba casada y le hicieron Halitzá y se casó con el papá que era Cohen, y eso es prohibido, y él resulta que es halal, y él no puede comer truma. Rabbi Eliezer Mechayev Keren Bejomesh, dice que se tiene que pagar como un zar, como un Israel que comió truma, tiene que pagar Keren lo que cuesta y añadir una quinta parte. Rabbi Yoshua Poter, y otra vez, pero que ser Rabbi Yoshua, dice que está patur, y en truma no hay apuro, no hay un tiempo que hay que comer la trumá. Entonces vemos la trumá como el caso de la Yevamá. Dice la Gemara, no, Dilma que de Rabbi Barabai. También ese caso está hablando como lo que dijo Rabbi Barabai, de Amar Rabbi Barabai, Betrumá be'erev Pesach de Zmaná Baul. Tal vez ese caso estamos hablando de una trumá antes de Pesach, que es Hametz, y hay que comerla rápido antes de que llegue Pesach. Entonces otra vez él está apurado. Inami, o tal vez Shani Truma de Ikrei Avodah, o tal vez Truma es completamente diferente. Que Truma no es solamente mitzvah comer Truma, sino es considerado como los trabajos de los Kohanim en el Beit HaMikdash. Ve'avodah Rachmone Achshav. Ahora, los trabajos de los Kohanim en el Beit HaMikdash, según Rabbi Yoshua, aunque una persona lo hizo cuando está halal y es prohibido hacerlo, de todos modos, después de hacerlo, si lo hizo, es kasher el trabajo. Entonces, por eso, él está patur de Keren Vejomesh. Detnan, allá Omedu Makriv, un Cohen está en el Beit HaMikdash haciendo trabajo, Venodashu ben Gusha o ben Halutza, Rabbi Eliezer Omer, Kol HaKorbanot Kulan Shekriv al Gabei HaMizbeach Psulin. Según Rabbi Eliezer, todo lo que él hizo está pasul, Rabbi Yoshua Machshir, mientras que Rabbi Yoshua dice que es kasher. Ve'amrin al Ma'itaime de Rabbi Yoshua, ¿dónde lo aprendió Rabbi Yoshua? Dichtiv, que se ha escrito Barech Hashem Cheilo, Upo'al Yadav Tirtze. Como se ha escrito Barech Hashem Cheilo, aprendemos de eso, Barech Hashem halal shebo, que es el que también estaba halal, que estaba pasul de ser Cohen. De todos modos, si lo hizo, es kasher. Entonces también la truma, por eso es que no tiene que pagarla. Ahora, pregunta la Gemara, truma eija ikrei avodah. ¿De dónde sabemos que la truma, comer truma para el Cohen es considerado como los trabajos en el Beit HaMikdash? Como vemos en la Braita de Tania, Maaseh Rabbi Tarfon, shelo ba emesh le Beit HaMidrash. Un hecho que Rabbi Tarfon no llegó el día anterior al Beit HaMidrash, le shacharit, a la mañana siguiente, Metzao Rabban Gamliel, lo encontró Rabban Gamliel, Amarlo le preguntó, Mipnei malo bata emesh le Beit HaMidrash, ¿por qué no llegaste ayer al Beit HaMidrash? Amarlo le dijo, Avodah avadeti, le dijo, yo estaba haciendo un trabajo, de los trabajos especiales de los Kohanim, del Beit HaMikdash. Amarlo le dijo Rabban Gamliel, Kol devareja einan ela divrei teima. Todo lo que tú estás diciendo son cosas asombrosas. ¿Por qué? V'chi avodah bazman hazeh minayin.
trabajo de Beit HaMikdash en este tiempo, que estamos hablando después de la destrucción del segundo templo, donde encontramos Avodat Beit HaMikdash. Amarlo, le dijo Rabbi Tarfon, Arei u Omer, dice el pasuk, Avodat matana eten et keunatchen, ve'azar hakarev yumat. Se hace en el pasuk, Avodal, el trabajo, mataná, los matanot que reciben los kohanim, que parte de ellos es la trumá, el pasuk los llama Avodá, como el trabajo en Beit HaMikdash. Asu achilat trumá bagvulin, que Avodat Beit HaMikdash. Hicieron el comer la trumá, es como el trabajo en el Beit HaMikdash. Entonces tampoco de trumá podemos explicar que Rabbi Yohanan lo aprendió, que también cuando una persona no está apurada, Rabbi Yeshua dice que está patur, y entonces la conclusión fue que no sabemos de dónde Rabbi Yohanan aprendió. O sea, aparentemente él lo aprendió, él pensó sin una enseñanza, besvará, que no hay diferencia, y también en ese caso va a estar patur. Y hasta aquí hay Bet Amud Bet.